El complejo medioambiental de Cerceda se encuentra situado al norte de Galicia, en el interior de la provincia de A Coruña. Pertenece a Sogama, Sociedad Gallega de Medio Ambiente, una empresa participada en el 51% por la Xunta de Galicia y en el 49% por el Grupo Gas Natural, multinacional líder en el sector de la electricidad en España. La función del complejo, que ocupa 65 hectáreas, es la de procesar los residuos urbanos de los 296 ayuntamientos adscritos a esta entidad, que cubren la práctica totalidad de la comunidad gallega. El proceso de tratamiento comienza muy lejos de aquí, en cada casa, discriminando los residuos según los tipos. A Sogama llegarán dos de estas fracciones, las que llamamos bolsa amarilla y bolsa negra. Esta separación inicial es importante, por ello desde Sogama se realizan labores de educación y concienciación. La bolsa amarilla es la que proviene del contenedor amarillo. Contiene envases, envoltorios, botellas y botes de plástico, latas de conserva y bebida, tanto de aluminio como de acero, bricks y bandejas de Polixpan. La bolsa negra contiene todos los residuos que no están contenidos en la bolsa amarilla y que no tengan recogida específica. Principalmente residuos orgánicos y no reciclables, compresas, pañales, ropa deteriorada. El proceso de recogida lo realiza cada ayuntamiento y se centraliza luego en las plantas de transferencia, de las que hay 37 repartidas estratégicamente por la comunidad. La función de las plantas de transferencia es permitir el trasvase de los residuos desde los camiones de recogida municipal a contenedores de mayor capacidad, con carga para 20 toneladas y más adecuados para el transporte a larga distancia. En estas instalaciones no se efectúa ninguna operación de tratamiento sobre los desechos. Son naves cerradas que impiden la emisión de ruidos, dotadas de equipos de aspiración y filtrado de aire para evitar la emisión de polvo y olores, y cuentan con un sistema de depuración de aguas. Los contenedores son cerrados, diseñados específicamente para el transporte de residuos, garantizando las mejores condiciones higiénicas y de seguridad en el transporte. Como apoyo a la eficiencia energética, Sogama ha conseguido que el 45% de los contenedores vengan por ferrocarril, el sistema de transporte de menor impacto ambiental. Esto es todo un logro en una comunidad de las características orográficas y demográficas de Galicia. Al entrar los contenedores se realiza un control de peso en báscula y se procede a su descarga en las tolvas. El material del contenedor amarillo pasa a la planta automatizada de clasificación de envases ligeros. Con una superficie de 5.000 metros cuadrados, procesa 6,2 toneladas de residuos por hora, contando para ello con sistemas automáticos a través de los cuales la instalación alcanza una velocidad y una capacidad de selección muy superior a los rendimientos de una planta de clasificación manual. Los residuos pasan por una primera criba en la que tiene lugar una selección de los mismos según su volumen en 4 calibres. Los materiales son centrifugados en un trommel que cuenta con un tambor perforado por donde se filtran los envases según su tamaño. Los envases se separan según sean planos o rodantes, es decir, ligeros o pesados. Una vez clasificados, pasan a nuevos filtros. Al mismo tiempo, un potente electroimán extrae las fracciones férricas. Las bolsas de la basura y los envoltorios plásticos se recogen a través de unos grandes aspiradores. En este proceso también se separa el papel y el cartón, desechos que no deben depositarse en el contenedor amarillo. A continuación, en el circuito de clasificación, el material en movimiento se somete a una nueva selección, clasificándolo en elementos plásticos y no plásticos. Un lector óptico selecciona y separa los bricks. Mediante un separador de Foucault se procede a separar la fracción de aluminio de los residuos. A continuación, pasan a una cabina de triaje donde se comprueba la calidad de la selección. Los envases ligeros o planos son clasificados de nuevo utilizando un lector óptico que permite identificar al momento los productos a separar. Circulan por la cinta a una velocidad de 11,5 km por hora. Los envases se clasifican según sean PET, polietileno teraftalato, o PEA, polietileno de alta densidad o plástico duro. El resto de los plásticos son recuperados como una mezcla. De los materiales no plásticos se extraen los restos de bricks mediante un nuevo lector óptico.
y los rechazos de la planta automatizada de clasificación de envases ligeros son conducidos hasta la planta de elaboración de combustible. Con el material seleccionado, agrupado según su tipo de composición, se procede a su embalaje para ser remitido a los correspondientes centros recicladores específicos, donde serán usados como materia prima para producir nuevos productos. En todo momento, el circuito de la planta automatizada de clasificación de envases ligeros es inspeccionado por operarios cualificados que comprueban la calidad de la selección del material. Por su parte, la bolsa negra, así como los descartes de la planta automatizada de clasificación de envases ligeros, es destinada a la planta de reciclaje, tratamiento y elaboración de combustible. El objetivo de esta planta es la fabricación de CDR, combustible derivado de residuos, a partir de los desechos no reciclables. Los residuos urbanos se descargan en dos fosos con capacidad para 5.000 metros cúbicos, desde donde se trasladan, mediante un puente grúa, a unas tolvas que alimentan dos líneas de pretratamiento. Una tercera línea se mantiene siempre disponible para entrar en funcionamiento en caso de que una de las otras dos líneas deba pararse por cuestiones técnicas o de mantenimiento. Los desechos son introducidos en trómeles, donde se procede a la apertura de las bolsas y a la separación en fracción gruesa y fracción fina, esto es, fracción mayor o menor de 12 centímetros. La fracción gruesa es triturada en unos molinos de cuchillas para reducir su tamaño, y la fracción fina se seca para disminuir la humedad. A lo largo de ambos procesos, sistemas mecánicos, overbands, corrientes de Foucault, permiten separar el acero y el aluminio para ser remitidos a los centros de reciclaje. La fracción fina se traslada a unos secaderos donde la corriente de gases calientes, procedente de la planta de cogeneración, la secan hasta alcanzar una humedad de alrededor de un 30%. A continuación, el material ya seco se vuelve a separar a través de trómeles secundarios en dos fracciones, fina, mayor de 40 milímetros, y muy fina, menor de 40 milímetros. A través de esta separación se busca extraer mejor los fragmentos inertes que pueda llevar posteriormente el CDR. Vidrios, piedras, restos de cerámica, etc. Esta separación se lleva a cabo mediante mesas densimétricas. Los vapores de secado se depuran por medio de ciclones y torres de lavado de gases antes de volver a la atmósfera. Las tres fracciones, gruesa, fina y muy fina, se unen al final de cada uno de sus procesos, constituyendo lo que se denomina el combustible derivado de residuos, CDR, que alimenta las calderas de la planta termoeléctrica, PTE. La planta termoeléctrica consta de dos calderas de lecho fluido circulante en las que se pone en contacto una arena en fluidificación a alta temperatura con el CDR para facilitar una combustión de alta eficiencia. Los gases de salida del horno ceden su calor al vapor que circula por el interior de los tubos que conforman los paquetes de sobrecalentadores de la caldera. En estos, el vapor alcanza la temperatura adecuada para ser aprovechado en una turbina que mueve a su vez un alternador para producir energía eléctrica de aproximadamente 50 megavatios. El horno se mantiene a una temperatura superior a 850 grados centígrados y en presencia de un 6% de oxígeno, con el objeto de asegurar la destrucción de dioxinas y furanos. El vapor que sale de la turbina se enfría en un condensador con capacidad para 162 toneladas por hora. El agua se enfría por medio de 5 torres de tiro forzado. Esta agua condensada se aspira por medio de 3 bombas de condensado, que la llevan hasta un desgasificador y posteriormente es almacenada. Los gases procedentes de la combustión de las calderas pasan por un sistema de tratamiento semiseco con adición de cal hidratada y carbón activo para su depuración. En un reactor se produce la neutralización de los compuestos contaminantes para, a continuación, ser retenidos en los filtros de mangas.
El ciclo de producción energética se cierra con la recogida de los residuos del horno, que son materiales de dos tipos, escorias y cenizas. Las escorias se almacenan en un vertedero, acompañadas por los inertes separados en la planta de elaboración de combustible. Se trata en su mayor parte de materiales como vidrio, piedras o cerámica. Por su parte, las cenizas resultantes de la combustión están catalogadas por la legislación como residuo peligroso, por lo que son envasadas en sacos de protección de 1 tonelada totalmente impermeabilizados. Estos sacos se almacenan en un depósito controlado. Se están llevando a cabo estudios para la reutilización de las escorias en el ámbito de la construcción en sustitución de los áridos convencionales, abriendo la puerta a una construcción más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Otra de las instalaciones importantes del complejo medioambiental de Cerceda es la planta de cogeneración. Su objetivo es doble. Por una parte, producir energía eléctrica y por otra, como ya se ha señalado, el calor residual de los gases de escape se aprovecha en los secaderos rotativos de la planta de reciclaje, tratamiento y elaboración de combustible. La planta de cogeneración consta de 6 motores generadores de electricidad alimentados por gas natural con capacidad para producir 22 megavatios. Entre las instalaciones auxiliares del complejo medioambiental de Cerceda, cabe destacar el almacén de CDR, situado entre la planta de elaboración de combustible y la planta termoeléctrica. El almacén de combustible derivado de residuos es un espacio diáfano con una extensión de 250 metros de largo por 50 de ancho y 12 metros de altura. En él se almacena el CDR a la espera de ser requerido por la planta termoeléctrica. Tiene capacidad para almacenar el CDR producido durante 8 días en la planta de elaboración de combustible. El complejo medioambiental está dotado de importantes medidas de protección ambiental que garantizan el cumplimiento de toda la normativa aplicable, resultándole de aplicación la más rigurosa de todo el sector industrial. El complejo cuenta con sistemas avanzados de depuración de gases y acondicionamiento de temperatura, tratando los gases mediante absorción química a través de un reactor con adición de cal, carbón activo y filtro de mangas. También se presta especial cuidado a la depuración de aguas, aplicándole un tratamiento biológico y físico-químico de coagulación-floculación. Las aguas residuales se almacenan y depuran en balsas de gran capacidad. Para asegurarse el cumplir con creces con esta estricta legislación, el complejo cuenta con un laboratorio de análisis químico para la vigilancia permanente del proceso industrial, además de controles independientes que salvaguardan en todo momento los parámetros de calidad ambiental. La actividad del complejo medioambiental de Cerceda se complementa con la del vertedero controlado de Areosa, ya que los desechos que la sociedad recibe rebasan en mucho la capacidad de tratamiento del complejo. Puede procesar un máximo de 550.000 toneladas al año y se reciben más de 800.000. Los principales problemas que debe afrontar el complejo medioambiental de Cerceda se deben a esta sobresaturación. Para ello se trabaja en la concienciación ciudadana para fomentar la reducción de residuos en origen y la activa participación en los mecanismos de recogida selectiva, al tiempo que las nuevas infraestructuras contempladas en el Plan Autonómico de Gestión de Residuos Urbanos para el período 2010-2020 permitirán descongestionar la actividad industrial de Sogama.